Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿No están cansados? ¿Estamos listos? Qué bueno. Vamos a orar una breve oración solamente en disposición a lo que Dios hoy quiere hacer con nosotros. Padre, queremos agradecerte por darnos la oportunidad hoy, en este sábado precioso que tú nos has dado, el venir y aprender y ser instruidos por tu palabra. Oramos que la presencia de tu Espíritu Santo, que conoce el corazón tuyo y conoce el de nosotros, obre de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Hoy entregamos nuestra voluntad y nos disponemos, nos despojamos de todo pensamiento preconcebido, de todo pensamiento cerrado. Hoy queremos abrirnos a que tú ministres tu palabra conforme la necesidad de esta generación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tema que quiero compartir de la primera conferencia es engendrando una nueva generación. Engendrando una nueva generación. ¿Por qué engendrando una nueva generación? Porque una generación en lo natural engendra a otra generación, ¿verdad que sí? Una generación engendra a otra generación. Y encuentro en Jueces capítulo 13, en el versículo 1 al 5 y el versículo 24, encuentro algo que puede aplicar y podemos nosotros tomar como ejemplo de esta historia, cómo debe prepararse una generación para engendrar otra generación. Hablamos no en el término genético, sino hablamos en un término espiritual. Entonces la aplicación va en un término espiritual. Aquí estamos jóvenes, adultos, y hoy nos consideramos una generación, ¿verdad? Pero para aquellos que les vamos a compartir, para aquellos que vamos a ganar para el Señor, para aquellos hijos aún que las parejas recién casadas o jóvenes van a engendrar, tiene una aplicación. O para nosotros los líderes que engendramos hijos espirituales, aplica a ello. Entonces, en Jueces 13, del 1 al 5, nos dice de esta manera: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en mano de los filisteos durante 40 años. Cierto hombre de Sora llamado Manoah, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Escuchen el versículo 4. Cuídate de no beber vino, ni de ninguna otra bebida fuerte, ni tampoco comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de que él nazca. Él comenzó a librar a Israel del poder de los filisteos. El versículo 24 dice: la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. Quizás tú y yo hemos escuchado desde los inicios de nuestra conversión esta historia de Sansón, pero yo no quiero hacer énfasis en esta tarde ni poner el enfoque en Sansón, que es el resultado, sino en el instrumento que iba a engendrar una nueva generación. En este caso, sus padres. Si ustedes se dan cuenta, siempre hemos hablado en enfoque de que
Sansón tenía, por la instrucción de Dios, tenía que ser un nazareo, tenía que tener un nazareato, y había una manera específica en la cual él tenía que vivir y una manera específica en la cual él tenía que ser tratado. Eso es lo que nosotros hemos escuchado, o al menos yo, en lo que he escuchado referente a esto. Pero yo aprendí algo, y lo aprendí de quien fue un engendrador para mí en lo espiritual y en el ministerio. Y siempre el pastor en las pláticas que tenemos siempre, hace mucho tiempo me dijo algo importante, y yo recalco esto porque tenemos que guardar esas cosas en nuestro corazón. Él me dijo: Javi, tienes que entender esto cuando tú vas a escudriñar la escritura. Siempre hay una historia detrás de la historia. Siempre hay una historia detrás de esa historia. ¿Y sabes qué? Esa historia detrás de la historia nos podemos encontrar muchas veces tú y yo. Por eso hoy quiero hacer énfasis. Y lo primero es, el ángel trajo un anuncio. Y Dios siempre anuncia, antes de hacer algo, Dios comunica a quienes, a sus siervos o a aquellos que va a utilizar para hacer algo nuevo. Entonces el Señor envía un ángel y trae un anuncio. Este anuncio va dirigido ¿a quién? A una mujer. A una mujer. Dice, la historia de Sansón se presenta con una triste noticia. ¿Cuál fue el inicio de esa triste noticia de Sansón? Fue que el pueblo de Israel habían hecho lo malo delante de Dios. Y siempre uno se reproduce en lo que uno es. Hay frases que me gustan. Uno enseña lo que sabe, pero se reproduce en lo que uno es. Y Dios quería reproducir algo a alguien con un propósito específico, y lo iba a hacer con esos padres. Entonces los israelitas están extraviados, han hecho lo malo delante de Dios, y Dios siempre es un Dios de propósitos, de planes, y un Dios que siempre nos reivindica a una nueva oportunidad. Lo vemos en la historia del pueblo de Dios, en todos los libros de la Biblia lo vemos. Y entonces empieza que ellos hicieron lo malo, los israelitas hicieron y ofendieron al Señor. Pero Dios escogió una familia, dice, no era la mejor familia ni en las mejores condiciones. En otras palabras, la condición de esa pareja era que no había fruto, era infructífera, había esterilidad. Y cuando uno es estéril, uno no puede producir. Y Dios quería producir una nueva generación. Y esa generación iba a ser una generación en Sansón ¿de qué? De un salvador para que libertara al pueblo de los filisteos. Dios no permite que alguien nazca por nacer. Dios tiene un propósito específico. Entonces no había fruto. Las condiciones no eran la mejor familia, y tú y yo quizás no somos la mejor familia, y nuestra condición quizás no es la más comprometedora o la más prometedora. Pero ¿sabes qué? Dios no ve la élite de donde tú vienes, ni la familia de honor o noble de donde tú vienes. Dios siempre ve el corazón de los hombres. Y siempre Dios lo que hace, lo hace maravilloso y poderoso, donde no hay posibilidades, para que Él se lleve la gloria. Para que Él se lleve la gloria. Entonces le da una promesa, viene en las condiciones de esterilidad, viene. Y ¿sabes qué? Yo quiero aplicar esto. Quizás nosotros no hemos hasta el día de hoy producido una generación que tema, que ame, que exalte a Dios, que viva en una consagración,
Pero Dios nos está dando la oportunidad a esta generación presente, y envía un anuncio a esta mujer y le dice: tú eres estéril, pero dice: tú darás a luz un hijo. Tú darás a luz un hijo. Y tú y yo tenemos un llamado a ser fructíferos, pero no solamente a dar un fruto, sino a dar buen fruto, buen fruto. Lo que vemos, dice, entonces, en el versículo 8 dice: entonces Manoah oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo crear al niño que ha de nacer. Dios lo que anuncia lo promete, lo cumple. Dice que ella vino y le contó la historia a su esposo. Le dijo: el ángel del Señor me habló y me dijo que iba a remover la esterilidad y que iba yo a producir un hijo. Él sabía cuáles eran las condiciones, y él fue y oró al Señor. Y una de las cosas que esta generación tenemos que tener, no solamente tenemos que recibir un anuncio o una promesa, sino también actuar y correr hacia Dios y orar a Dios, pidiéndole que traiga una confirmación. Pero una confirmación no solamente de lo que hemos de recibir, sino qué hemos de hacer con lo que recibimos. No solamente con recibirlo, sino qué vamos a hacer con lo que recibimos. Hoy vienen hijos y vienen hijos, pero no sabemos qué hacer con esos hijos. Hoy viene gente a las congregaciones, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y es importante que nosotros oramos y pidamos a Dios que nos muestre cómo hemos de desarrollar a esa generación que está a punto de engendrarse a través de nosotros. Dice: cómo, si tú y yo nos damos cuenta en este relato, hay algo muy particular que le dice el ángel a esta mujer: necesitas cuidarte. Necesitas cuidarte. Y la primera receta que le da las instrucciones es que ella va a reproducir lo que ella es. No fue en primera instancia el nazareato para Sansón, sino fue para su madre. Le dice: no vas a beber bebidas fuertes. Eso se lo dijo primero a quién: a su madre. Dice: y no vas a comer cosa inmunda. Entonces, se dan cuenta, cuando una mujer en lo natural recibe la noticia que está embarazada, va al doctor, y lo primero que le dice el doctor que es: tienes que tomar ácido fólico, y le da le da una dieta específica. ¿Por qué? Porque ya dentro de ella va a empezar a desarrollarse una nueva vida. ¿Pero por qué? Porque ella es la nutriente hacia ese nuevo ser. Y sabes, Dios ya había planeado hacer un nazareato a Sansón ya desde dentro de las entrañas de su madre, porque ella había empezado la consagración, para no irnos nazareatos sino la consagración. Dios la llamó a la consagración. ¿Y qué es lo primero que tú y yo tenemos que hacer? Al estar engendrando nuevas generaciones, tenemos que saber que Dios nos ha dado una promesa, que tú y yo vamos a producir generaciones para el reino de Dios, que traigan la cultura de Dios y que puedan manifestar la gloria, el carácter, la naturaleza de Dios, para que la gente lo vea y crea en Dios.
Pero para esto, Dios nos dice: quiero que te cuides. No podemos beber doctrinas equivocadas, no podemos beber filosofías de este mundo. Quedé fascinado con la materia de las corrientes de pensamientos, de doctrinas. Hablamos del humanismo y hablamos de todo esto, y sabes, todas esas corrientes están corriendo en nuestra generación. Y tú y yo necesitamos tener cuidado de no beber conceptos que no vienen de la fuente eterna, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces no podemos nosotros beber cualquier enseñanza. Una recomendación que me dio a mí el pastor hace un tiempo también fue: hay que tener cuidado en qué escuchan los congregantes. De repente nos metemos a internet y empezamos a beber cosas místicas, a beber doctrinas muy rígidas, empezamos a agarrar conceptos muy religiosos y empezamos a beber cosas fisiológicas del hombre. Hoy día el mundo es gobernado por la filosofía de los hombres del pasado. Y tú y yo debemos tener cuidado. Dice: no debes beber. Y todas estas bebidas, aunque cuando una bebida fuerte viene, lo primero que hace, lo saca ¿de qué? De la prudencia, de estar sobrio. Y tú y yo necesitamos estar espiritualmente sobrios. Y no podemos dejar ser embriagados. ¿Por qué? Por corrientes de filosofías que pueden contaminar nuestra vida. Tú y yo tenemos una dieta en el espíritu, y es que tenemos que beber lo que Dios quiere. Él es el manantial de vida, Él es el manantial del cual uno queda satisfecho. Uno no tiene que buscar en el mundo, uno no tiene que buscar en el hombre, uno recibe de Dios la esencia para poder vivir como Él quiere que vivamos. Lo siguiente que le dice es: no comas nada impuro. No puedes comer cosas impuras. Y la impureza siempre es una mancha de pecado. La impureza representa la inmoralidad. Y tú y yo no podemos jugar con la inmoralidad. ¿Por qué? Porque eso es algo que puede afectar a la próxima generación que nosotros estamos desarrollando en nuestros ministerios, en nuestras familias, o en el lugar donde Dios nos tiene desarrollando personas. Si tú estás desarrollando en cualquier ámbito una persona, tú estás engendrando una generación. Por lo tanto, tú y yo ya no podemos ver cualquier cosa, ya no podemos escuchar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo eso es un alimento. ¿De qué nos estamos alimentando? Ya no podemos dejar que nos contamine también, que no solamente la inmoralidad es impureza, sino aquellos pecados que, como el resentimiento, como el orgullo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, la condición en la cual estamos o somos, es lo que vamos a ir nutriendo al ser que está dentro. Esto es lo que piensa la mujer. Y esto es lo que piensa Dios a nosotros desarrollar en nuestra familia, en nuestro ministerio, una nueva generación. Esa mujer, si se dan cuenta, fue y hizo todo al pie de la letra. ¿Por qué? Porque más adelante nos dice que nació el ser que había sido cumplido. Dice Jueces 13:24, la mujer dio a luz y lo llamó Sansón. Y el niño creció y el Señor lo bendijo. Entonces, esta mujer fue obediente a la instrucción del ángel del Señor. Y tú y yo necesitamos ser obedientes a la instrucción de Dios que nos habla a través de la palabra y de los conferencistas, no solamente en el Congreso, sino en las reuniones de oración, en las reuniones que llevamos de capacitación, o en las conferencias
durante el domingo, es Dios dándonos instrucción. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estemos en las mejores condiciones, porque lo que vamos a reproducir tiene que ser un producto consagrado y santificado. Uno no puede ser malo y dar a luz hijos buenos. ¿Cómo podemos levantar una generación de adoradores si nosotros no adoramos? ¿Cómo vamos a levantar una generación que tema a Dios si nosotros no lo tememos? La desobediencia lleva al aborto. Cuando desobedece, ¿qué pasa si una mujer no sigue las instrucciones de un doctor cuando ella sabe que está embarazada? Señora, usted no puede levantar peso, usted no debe hacer esto, usted no puede hacer estas cosas, y ella va y lo hace. ¿En qué riesgo está? En perder ese bebé que lleva dentro. Y cuando nosotros no obedecemos a las instrucciones que Dios nos da, podemos perder la generación que viene. Puede morir antes de que nazca. Antes de que nazca. Pero esta mujer obedeció. Y a veces nuestros progenitores nos dan una instrucción. ¿Por qué voy a apagar el teléfono? No lo apago. ¿Eso es qué? Desobediencia y rebeldía. Y Dios jamás bendice la desobediencia y la rebeldía. Pero aquí dice que porque la mujer obedeció, ella no bebió bebidas embriagantes ni comió cosa impura. Dice que entonces dio a luz y le puso por nombre Sansón. Sansón quiere decir sol pequeño. Él iba a venir a alumbrar a la nación de Israel. Y traía un don, y que ese don iba a ser ¿qué? De liberación para su pueblo. Y lo que tú y yo estamos a punto de engendrar tiene un propósito de Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo una obra de parte de Dios. Entonces, mis amados, debe haber una reflexión en nosotros, esta generación, de qué es lo que estamos ingiriendo, de qué es lo que somos, porque lo que somos es lo que vamos a transmitirle a los que estamos nosotros desarrollando. Dice el versículo 25: y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en el ministerio de quien, de Sansón, en Manasés Dan, en Sora y Estol. Dios empezó a manifestarse en quien, en aquella nueva generación, y a veces nosotros tenemos el anhelo de que nuestros hijos sirvan a Dios, de que nuestros hijos sean instrumentos de Dios. Pero si no nos ven a nosotros transmitirles espiritualmente lo que somos, ¿cómo podemos esperar que Dios los use para hacer grandes maravillas en su generación? Yo creo que el mundo, compartí hace una semana, dice la Escritura que la creación está con temperatura alta, que la creación clama y gime por la manifestación de los hijos del reino. Sí, la creación está esperando que se manifieste una generación consagrada, una generación santa, una generación que no se contamina, una generación que no hace lo malo, sino que sigue en obediencia a las instrucciones de Dios. Y entonces todo lo que hagamos va a ser de gran bendición de parte de Dios para aquellos entornos donde nosotros nos encontramos. Dice que Sansón, en ese lugar donde fue puesto, dice que fue utilizado en gran manera y Dios lo bendijo. ¿Cuántos queremos que Dios bendiga a las generaciones venideras? Entonces, tú y yo tenemos que tener la responsabilidad de saber qué es lo que comemos, qué es lo que bebemos, qué es lo que vemos, qué es lo que hablamos. ¿Cómo es posible que nosotros queramos que nuestros hijos sean íntegros si nos escuchan murmurar de la gente?
¿Cómo podemos esperar que nuestros hijos no sufran de falta de perdón si nosotros guardamos rencor en nuestro corazón y hablamos cosas que los alimentan? ¿De qué? De esa sustancia contaminada. Y entonces cuando nacen son como nosotros y un poquito más. Son como nosotros y un poquito más. Si toda tu vida está enfocada en el materialismo, tus hijos van a ser los que unos expertos en el materialismo. Si tus hijos son si tú eres irreverente, tus hijos van a ser irreverentes plus, con un poquito más. Entonces es importante que tú y yo entendamos que Dios nos está prometiendo que va a remover la esterilidad de nosotros y nos va a hacer productivos, pero que Él quiere que tú y yo nos guardemos, nos cuidemos, porque lo que Él va a dar a luz a través de nosotros tiene un propósito, trae un nazareato, trae una consagración, y Él va a hacer maravillas a través de esa generación venidera. Entonces, en esta tarde yo quiero darle lugar al pastor para que él ministre de acuerdo a la percepción y a la necesidad local. Muchas gracias. El asunto es que no es una necesidad local, es una necesidad universal. Hemos estado insistiendo sobre la carencia de consagración de la generalidad de los creyentes. Hemos hablado de la condición del término cristiano, que en la práctica se ha devaluado en la vida. Y hemos estado insistiendo en que tenemos que dignificar ese nombre con nuestra vida, con nuestras actitudes. Estamos empeñados totalmente, y lo hemos estado por todo el año hablando sobre esto. Consagración es ser apartado para Dios. Y el error que cometemos es que queremos ser medios consagrados. Y lo mismo nos da vivir como el mundo, lo decíamos ayer, como vivir como cristianos. Y así no vamos a lograr hacerlo. Usted no lo cree, pero yo estoy tremendamente preocupado. Por eso ayer pedí que los padres pasaran aquí y los hijos pasaran aquí. Lo tremendo es que de los hijos que pasaron ayer, algunos no están. Y de los padres que pasaron ayer, tampoco están. Y si no están los padres, no están los hijos. ¿Con qué autoridad moral yo me paro y le digo a mi hijo: hijo, quiero que te sientes al frente, quiero que estés puntualmente en la reunión, quiero que vivas una vida distinta a como la viven tus compañeros? Si él ve que yo soy un irresponsable, no hay consagración. Nadie puede engendrar algo distinto a lo que es. Cuando se habla de consagración, esto tiene mucho de dónde sacarle cosas. Si nosotros nos metemos a la historia, ¿qué pasó? La mamá se consagró, sí, pero no pudo realmente sembrar en el corazón de aquel joven la consagración. ¿Por qué? No se lo sé decir,
El asunto es que él se apartó al mundo y se fue por la inmoralidad. Y toda aquella promesa que había venido de parte de Dios para poder levantar al pueblo que estaba caído, que estaba esclavizado a través de este hombre, él mismo lo echó a perder, no se prestó. Otra vez insisto, es de padres y es de hijos. Es asumir nuestra responsabilidad también, así como lo hizo la madre de Sansón, de cuidarse lo que comía, de cuidarse su consagración. El hijo tenía la misma instrucción, porque el nazareato ahí caía en él, para que el propósito de Dios se cumpliera y entonces él viviera una vida llena de poder, como la experimentó, pero cayó en la ligereza. Algo tremendo que encontramos, empezó a ver, porque ciertamente hablamos de dones y los dones son irrevocables, lo sabemos. El llamamiento de Dios también, pero esto no es una garantía de que no podamos torcer el destino y el propósito que Dios tiene. Sucedió en Sansón. No nos preguntemos cómo empezamos, vamos a preguntarnos cómo nos desarrollamos, y aún eso es secundario, cómo terminamos. Y terminó, en lugar de ser el libertador, en lugar de ser aquello para lo cual Dios lo había llamado, terminó siendo una burla de los enemigos. Sirvió de burla, fue avergonzado y murió haciendo su último esfuerzo ahí. No se cumplió. ¿Qué quiere decir? Que Dios no necesita consagraciones temporales, sino que debe ser un estilo de vida que norme nuestra conducta, nuestra manera de vivir. Yo le voy a decir ahorita algo así claro. Un día a mí me lo preguntaron, y me lo preguntaron líderes. Uno de ellos llegó a la casa un día. Nuestras hijas eran solteras todavía, y vieron el trato y vieron el ambiente. Ellas sacaron las guitarras, empezaron a cantar. Desde que llegamos era un ambiente de armonía, era un ambiente familiar, agradable, de amor, y estaban metidas. Yo lo he dicho toda la vida, lo he dicho, es una de las cosas que más satisfacción tenemos como padres, mi esposa y yo. El que nuestras hijas, todas, el que nuestros yernos, todos, son cristianos y sirven a Dios. Y a mí me decían ellos: oye, ¿cómo le hiciste para que tus hijas estén tan metidas? ¿Qué hicieron para que ellas tengan el mismo sentir que ustedes? Ellos no creen que venían con la cara larga a predicar la palabra aquí cada fin de semana, en un viaje cansado. Ellas la disfrutaban tanto como yo y tanto como mi esposa. Y todavía regresábamos cantando, agotados, felices. Pero yo les dije que hay algo que yo quiero decirles. Mis hijas tenían 3 ocupaciones: su escuela, la congregación y su casa. Nunca tuve que ir a sacar a una hija de un antro, jamás. Que en aquel tiempo eran discos, pero hoy son antros. Y hoy si vea a la gente en la cultura del mundo que hablábamos ayer, el antro es algo normal. Que los jóvenes anden a las 11, 12 de la noche metidas en los antros bebiendo alcohol
mundo metiéndose drogas es normal. ¿Y los padres dónde están? Pero eso es en la cultura del mundo, no para nosotros. La más grande satisfacción que uno puede tener es transmitirle a su generación el temor de Dios, el sentir de Dios. Por eso ahora yo sufro, me duele en el alma a veces ver a mis nietos, en los cuales tengo una esperanza tremenda de que no dejen que esto termine, que esto tiene que continuar, verlos apáticos. ¿Me están entendiendo? Con el jalón al mundo. Me duele en el alma, lloro. Me he quitado el cinturón y les he puesto unas golpizas, unas pelas. Ayer le decía a uno de mis nietos: hijo, ahora entiendes por qué mi insistencia exagerada para atarte al altar. Porque esto no es un juego. No se trata solo de nosotros. Se trata de los demás, de los que vienen atrás. Le decía yo a mi nieto: hijo, es tiempo de que a mí se me están acabando las fuerzas. Que tú dijeras: abuelito, siéntate, veme cómo lo hago, dime qué corrijo. Yo voy a tomar tu lugar en todo lo que haces, no solo en la predicación, en todo lo que haces. Lo hacen algunas cosas, me quita la pala. Si voy a llevarme un bote, dice: no, espérate. Ve que pues, no, tú no. Yo quisiera que no lo hiciera solo en eso, que lo hiciera en todo. Ahorita, hoy quiero que te sientes. Dame la oportunidad de predicar. Si mi abuelo, mi padre me hubieran dado a beber a mí el temor de Dios, yo le garantizo que no hubiera transitado caminos de pecado. Pero esa generación era escombros, esa generación era ruina. Lo que nos dieron a beber fue vicio, fue irresponsabilidad, fue pecado. Por gracia de Dios, Él metió un injerto y el árbol se refrescó y trajo nuevas ramas. Esa es restauración. Y hoy uno de todos los hermanos, uno no es cristiano. Y yo he dicho: a lo mejor es un tributo para mi madre que está aquí. Le dije aquí en la semana: se le acabaron las fuerzas. Yo no gané. Yo no engendré a mis hermanos. Fue ella con su oración. Esa mujer clamaba a las 4 de la mañana, 5, con gemidos. Yo la llegué a oír, incluso que no hablaba, solo gemía por sus hijos y sus hijos en las drogas, incluido el que acaba de oír ahorita. Alcohólicos, drogadictos, todos. Hoy todos comparten la palabra. Ella es mi hija espiritual, pero ella hizo lo que tenía que hacer por sus hijos. Y esto, si a usted no le sirve, ojalá que estén aquí mis nietos. Y es públicamente mi preocupación. Y los voy a defender como lo hacía David. ¿Se acuerdan cuando va a pelear contra los filisteos y le dice a Saúl: ¿cómo tú, siendo un adolescente, qué vas a hacer tú con un hombre así, gigante, hombre de guerra? No, tu siervo fue pastor de ovejas, y cuando venía la fiera y se llevaba la oveja, yo iba y la arrebataba
luchó por una empresa, trabajó. Ahí está la carnicería, ahí está la carpintería, la herrería, la empresa, la tienda, lo que sea. Hay ejemplos que yo no puedo dar nombres aquí, de hombres trabajadores que lucharon de la nada, hicieron un capital, levantaron una empresa. Los hijos se la acabaron toda una vez que él murió, en el alcohol, en la droga, en el pecado y en la maldad. ¿Saben cuál es el dolor más grande de un hombre así? Que ha sembrado su vida en algo, porque Dios tuvo misericordia de él y le dio la oportunidad de cambiar el destino de sus generaciones. ¿Saben qué es? Que aparezca de repente un moño negro ahí, que significa ya no está, se murió, pero que las puertas de ese negocio se cierran. No hubo quien continuara. Esa es la más grande tristeza. ¿De qué sirve que nosotros seamos hombres, mujeres bendecidos, que habramos experimentado la restauración de parte de Dios, que habramos salido de las ruinas, del escombro y empezado a disfrutar la vida plena que ofrece Dios, la comunión con su Espíritu, la salvación divina? Si todavía toda esa bendición muere con nosotros. Imagínense que un nieto mío, Dios no lo quiera, terminar en una cárcel o terminar muerto por el vicio. Oye, que este no era el nieto del pastor. Es como para levantarse de la tumba. Pero estamos tan, como lo decía, comiendo lo que no debemos comer, bebiendo lo que no debemos beber. El reconocimiento, lo material, los deleites, los placeres, la riqueza, la seguridad, la comodidad. No estoy dispuesto a pagar el precio. Yo lo decía hoy, lo platicaba con Iván y con Raúl. Hablamos de esto. Ha sido una vida completa, dejándolo todo, proyección, todo. No, tengo que vivir para aquel que murió por mí. Le pertenezco, soy de él. Mi vida no es mía. Tengo que buscar su gloria. Tengo que sumarme a lo que él quiere hacer. También me decía, ¿y qué va a pasar cuando se muera? Tiene una palabra para transmitir realmente la visión de Dios, y más que la visión de Dios, la misión de Dios, que es salvar las almas, que es rescatarlas del infierno, que es revelarles la verdad, que es ponerlas en el corazón de Dios, que es traer a las multitudes a las plantas de Cristo. Se requiere saber una cosa, y ese es el asunto. Y en una sola palabra se lo voy a decir: negación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Un día le dije a un hombre que estaba frente a mí, quería servir a Dios, que
que tú no puedes hacer eso. Yo lo llamo de una forma y usted no sabe mi frase. No se puede chiflar y comer pinole. Te vas a ahogar. ¿Qué quieres? Ponlo en la balanza. Evalúa. Las obras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Buscas cosas materiales, buscas riqueza, buscas reconocimiento, buscas fama. No te la voy a dar yo. Tienes que morir. Buscas la muerte. Entonces vas a vivir y vas a ser un transmisor de vida. Y dije, no, así como tú lo quieres, no. ¿Te gusta el dinero? Vete y hazte multimillonario. Tienes facilidad para hacer dinero. Vete, llénate de lana. Pero no agarres algo que no puedes hacer a ti mismo. Se lo dije al liderazgo el 25 de diciembre del 2015, 25 de enero de, bueno, 25 de diciembre del 2014. Vamos a hacer esto con pasión, con entrega, no 80, no 90, es 100% de entrega. Y se llama pasión. O lo hacen, o dejen que lo hagan otros. Duramos 20 y tantos años para venir aquí, y el más grande dolor que yo tenía era cada 8 días duro y duro y duro y duro y duro y duro. Un día dijeron, estás loco. Solo un loco hace, sí, eso es de locos. Hay que estar loco para hacer la obra de Dios, una obra que trascienda a otra generación. Solo un loco lo hace, porque es desecharlo todo. ¿Quién ya lo dijeron así? Mis hijas tenían una habilidad para la música, pero de ella que mi nieta es una virtuosa ahorita. Están los genes ahí. Los hermanos de mi madre fueron músicos, mariachis, pero traían la música por dentro. Ella es chelista, o violonchelo. Sí. Tocando ya en las sinfónicas de Dallas. Y a mí me decían cuando se trataba de mis hijas, y estábamos en la región Mazagua, Ángel, estás recorriendo ese camino. ¿Cómo? Estando en Petróleos Mexicanos, rodeado de gente de otro tipo, de otro nivel. ¿Cómo cometes la locura de llevar a tus hijas a esos ranchos el fin de semana y ponerlos ahí con la guitarra? Mételas al conservatorio, vete donde haya audiciones musicales, donde ellas puedan desarrollarse los domingos. Hay muchos lugares. Más que ellos nunca habían sido rescatados como yo. Yo puedo decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Le decía a uno de mis hijos, ven, está el teléfono, llámale a tu esposa, dile que prepare las cosas y vente. Es sencillo. Lo demás es jugar a religión. Y eso no se transmite de esa manera. El temor de Dios es temor de Dios, es reverencia a Dios, es consagración a Dios, es entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, recursos, capacidad, tiempo, vida. Lamento que se me esté acabando. Y lamento haberlo conocido a los 30 años. Me hubiera gustado ser un David, un adolescente
demasiado golpeado del mundo. Y ahora que veo que el tiempo se acorta, gracias por darme esa satisfacción. Gracias por eso que se mueve en tu corazón. Aunque sea uno, pero que diga: yo estoy empeñado en esto. Lo que le costó vida a mis padres, a mis antepasados, esa comunión, esa relación que tuvieron con Dios, que fue lágrimas, sudor, sangre. Yo no puedo echarla por la borda. Hay alguien que entendió la visión. No fue en vano tu sacrificio. Pero para decir eso hay que entender y decírselo a Cristo: no fue vano tu sacrificio, cuentas conmigo, aquí estoy. No importa que los demás no lo hagan. Perdón, se me olvidaba que yo no estaba predicando. Pero no cometan el error de darme el micrófono mío. ¿Sabe usted que ayer le dije: Carlos, yo no voy a pasar para nada en este congreso? Siempre lo hago y siempre cierro, ya lo sabe, cada conferencia. Dije: hoy no. La gente me dice: ¿por qué no comparte usted, pastor, una conferencia? Me lo dijo igual ayer. Una, jefe. Hace mucho que no lo oigo. Una. A mí me oyen todos los días. Yo quiero que oigan otra cosa. Pero hay un fuego dentro de mí. Yo no me resisto. Por más que me resisto, no puedo. ¿Y sabe por qué? No porque tenga que decir algo, porque siempre que escucho tengo algo que decir. Estamos oyendo. Dios quiera que en esta congregación Dios mueva corazones, que en este congreso haya compromisos de jóvenes, de adolescentes, de adultos, pero tenemos que dar el ejemplo en todo. Que digan: este es un parteaguas. De aquí para adelante, la vida para Dios, la vida, no el tiempo que me queda, que me sobra, la vida. He contado una historia de un hombre que impactó mi vida, recién convertido. Se llama Fernando González, todavía vivo. Me lo encontré en Phoenix, ¿te acuerdas? Yo iba como conferencista, yo estaba verde cuando yo lo conocí. Y él contó su testimonio y dijo que un día se estaba levantando la ofrenda. Me impactó lo que yo oí de él en ese día. Cuando lo escuché por primera vez compartir, era joven todavía, tenía la edad, yo era mayor. Pero era un joven fogoso, pasó, hombre. Pero lo que me impresionó fue lo que nunca olvidé. Vino el momento, dice, de levantar la ofrenda. Yo andaba así, medio sí, medio no, como la generalidad. Cuando pasó el ofrendero, le metí la mano, no traía nada. Igual que Juan. Y hizo lo mismo que hizo Juan y Pedro. No tengo oro ni plata, lo que tengo te doy. Sacó una tarjeta de presentación, la vio su nombre, y así, audible para el que estaba recogiendo la ofrenda: Dios, Fernando González para ti. Ese día lo honré en Phoenix. Ahí está Iván.
no lo sabía, él no conocía lo que había impactado mi vida. Y yo era conferencista. Fíjese lo que hizo ese hombre con una sola acción. Marcó mi vida. Dije, yo quiero eso, yo quiero hacer como ese. Y tuve la oportunidad de decirle, levántate, Fernando González. Voy a contar una historia tuya. La conté. Te honro hoy delante de Dios. Gracias por haber marcado mi vida. Entrega, consagración. Vamos a ver. Porque si no, yo no lo va a poner.